Errare humanum est. Y con esta máxima los latinos nos daban la autorización a equivocarnos, porque de humanos es errar. Ahora sí debemos tener una cosa muy clara. Una cosa es errar, equivocarse, y otra muy diferente es estar orgulloso del error que uno ha cometido, hacer gala de él, disfrutarlo e incluso ignorarlo. Esta reflexión sobre el hecho de equivocarse, de errar, me lleva a un periodo de la historia de China que estuvo situada entre los años 1958 y 1961, que causó la muerte de millones de personas por hambre. Las cifras van entre 15 y 40 millones de personas, aunque los datos más sensatos estarían entre 35 y 36 millones de personas muertas por hambre, por la intransigencia, por el criterio ignorante de un dirigente de querer imponer su criterio. Pero hagamos un poco de historia. En todos mis relatos he exaltado la cultura china milenaria, rica, sofisticada, poseedora de grandes conocimientos e inventos. Después de la invasión de China por los japoneses, horrible y cruenta invasión, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habiéndose dividido el mundo en dos campos, en 1949 se establece en China una República Democrática Popular dirigida por Mao Zedong. La idea de este señor era acabar con un sistema de producción agrícola prácticamente feudal y llevar el país a un rápido desarrollo económico, en particular gracias al desarrollo industrial. Hasta ahí todo parece magnífico, pero dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Primero comenzó la reforma agraria para que cada campesino tuviera su pedazo de tierra donde cultivar. Las tierras que le fueron dadas a los campesinos les fueron rápidamente retiradas con fines de colectivización, como había hecho el gran hermano soviético. Mao Zedong retiró de la producción a campesinos y trabajadores de la incipiente industria china para crear miles de pequeños altos hornos para fabricar acero. Uno de los renglones por los que se mide el desarrollo económico de un país es por la producción de acero, y mediante este renglón Mao Zedong quería que su país fuera considerado desarrollado. El detalle es que aquellos que fueron sacados de sus fábricas y campos de cultivo no tenían la más mínima idea de lo que es la siderurgia. Se improvisaron altos hornos, muchas veces hechos de lodo y arcilla, donde se fundía cualquier objeto metálico que estuviera al alcance de la vista, incluso los que mañana serían necesarios para la producción y el cultivo. Otra de las grandes ideas de Mao Zedong era que en la naturaleza existían 4 animales que cada uno a su medida causaban grandes daños al ser humano. Estos animales eran los mosquitos, las moscas, los gorriones y las ratas. Los mosquitos y la mosca, evidentemente, por la enorme cantidad de enfermedades que transmiten. A los gorriones se les acusaba de estar pagados por los capitalistas, porque se comían los granos de arroz y de cereales que cultivaba el campesino chino. Las ratas, claro está, se llevaban la mayor cantidad de los epítotos, casi todos con razón. Para eliminar los mosquitos y moscas se utilizaron grandes cantidades de insecticida en detrimento de la salud de los campesinos y de los futuros cultivos. En cuanto a las ratas, también debían ser eliminadas y se daban retribuciones por cada cola de rata presentada. En las aldeas pobres, no habiendo más ratas que matar y con el fin de obtener la retribución, se crearon criaderos de ratas para tener muchas colas que presentar. Evidentemente, esto se hacía sin ningún tipo de cuidado higiénico, lo que hacía que las ratas proliferaran sin control. Pero el tema al que quiero dedicarle hoy mi trabajo es al de los gorriones. Sabemos que no se puede romper la cadena de la naturaleza. Cuando se rompe un eslabón, el resto de la cadena se ve afectada.
No podemos negar que es cierto que los gorriones comen granos de arroz y de cereales, pero cualquier ornitólogo sabe que no es lo esencial de la dieta de estos pajaritos. Ellos fundamentalmente se nutren de insectos, de mosquitos y de moscas incluidos, pero en particular de gusanos e insectos que a la larga, debido a su proliferación, causaron grandes daños en los cultivos de China, ya de por sí mal atendidos porque muchos campesinos estaban enfrascados en la creación de acero de ninguna calidad y en la lucha contra los gorriones. La tarea encomendada era la siguiente: los campesinos y después incluso los ciudadanos de las grandes ciudades fueron obligados a salir a la calle a hacer mucho ruido para asustar a las aves, con el fin de que no se pudieran posar y que por agotamiento cayeran al suelo, donde fácilmente eran sacrificadas. Los primeros meses fueron de gran regocijo para los pequineses que adoran comer gorriones, pero a la larga las consecuencias de la hambruna que esta tarea causó fueron horribles. Y es aquí donde recuerdo el refrán latino. Mao Zedong no solo no reconocía el error en el que había incurrido por su desconocimiento del tema y su ego que no le permitía consultar ni escuchar a quienes sí sabían del tema. Fueron dos los elementos que ayudaron a cambiar la política que se estaba llevando a cabo. Una fue el del ornitólogo Zhou Jingchen, quien a gritos explicaba cuánta abeja le quería escuchar que estaban haciendo mal. El segundo elemento fue cuando Liu Shaoqi, segundo al mando del partido y del país, visitó la provincia de la que era originaria y la aldea en donde había nacido. Allí sus antiguos vecinos y amigos le explicaron lo que él ya sabía. Solo tenían 60 gramos de comida al día a llevarse a la boca. Le explicaron cómo las personas comían cortezas de árboles para tratar de silenciar los gritos del estómago, cómo algunas madres intercambiaban sus hijos muertos para no comerse su propio hijo, sino el de otro. Ante tamaña evidencia, Liu Shaoqi, al regresar a Pekín, hizo todo lo necesario para desplazar a Mao Zedong a tareas menos importantes, aunque conservando su rango. Para paliar al menos parcialmente el mal ya causado, se importaron cientos de miles de gorriones de la Unión Soviética. Mao Zedong estuvo entre bambalinas hasta que años más tarde salió arengando a los jóvenes para tomar nuevamente el poder y hacer de las suyas. Este proceso es lo que la historia conoce como revolución cultural, también nefasta por sus consecuencias de todo tipo. Lo triste es que en los billetes de yuan, la moneda de China, es visible la efigie de Mao Zedong. El partido que gobierna y dirige hoy China, si bien entendió que no es con pequeños altos hornos artesanales que se puede desarrollar la economía, sino arengando a cada cual a producir con un sistema de producción capitalista, no permite que se hable de aquellos trágicos momentos que fueron tan tristes para el pueblo de China, ni de aquellos dos horribles movimientos que la historia recoge bajo el nombre de Gran Salto Adelante y Revolución Cultural. Es así como termino el trabajo de hoy. Triste trabajo. Denle like a mi trabajo, por favor. Esto ayuda a la difusión que pueda hacer YouTube y que se pueda divulgar a otras personas. También, si no se han suscrito, se pueden suscribir dándole clic a la campanita negra de todos. Así, de esa forma, YouTube les informará cada vez que yo suba un nuevo trabajo a su atención. Aquí les dejo con dos otros programas que de alguna forma están relacionados con este de hoy de Mao y los gorriones. Y es aquí, como siempre, donde yo me despido de ustedes con el mayor de mis cariños. Hasta la próxima.